¿Alguna vez has sentido que hablas con Dios, pero Él no te responde? ¿Te has preguntado por qué en la Biblia Dios hablaba audiblemente a su pueblo, pero ahora parece guardar silencio? ¿Y si te dijera que Dios sigue hablando hoy, pero no de la manera que esperas? ¿Y si existiera un misterio oculto en la forma en que Dios se comunica con nosotros, un secreto que pocos han descubierto y que podría transformar por completo tu relación con Él? ¿Te imaginas lo que sería poder escuchar la voz de Dios con claridad, saber con certeza qué quiere para tu vida y entender por qué en la Biblia hablaba de una manera y ahora parece diferente? La realidad es que muchos creyentes se sienten frustrados porque no escuchan la voz de Dios, como la escuchaban Moisés, Abraham o los profetas. Se preguntan si hicieron algo mal, si su fe es débil o si Dios los ha olvidado. Pero lo que no saben es que Dios jamás ha dejado de hablar. Su voz sigue resonando, pero de una forma que pocos han aprendido a reconocer. Hoy vamos a desentrañar este misterio. Vamos a explorar por qué Dios habló audiblemente en el pasado y por qué parece que no lo hace ahora. ¿Es que Dios ha cambiado? ¿O somos nosotros los que hemos perdido la capacidad de escucharlo? Te aseguro que lo que descubrirás en este video puede cambiar para siempre tu forma de orar y buscar la presencia de Dios. Durante los próximos minutos vamos a sumergirnos en la palabra y en la historia bíblica para comprender cómo Dios se comunica hoy con su pueblo y cómo puedes empezar a escuchar su voz en tu vida diaria. Vamos a revelar un principio espiritual que ha estado oculto a los ojos de muchos creyentes, pero que, cuando lo entiendas, abrirá tus oídos espirituales para que puedas percibir la voz de Dios como nunca antes. Antes de comenzar con el estudio, quiero pedirte algo importante. Si realmente deseas aprender a escuchar la voz de Dios, comenta aquí abajo la frase "paz en Cristo". Es una declaración de fe que activará tu espíritu y te comprometerá con esta enseñanza. También dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje de Dios llegue a más personas que están buscando respuestas. YouTube mostrará este video a más almas necesitadas. Gracias a tu apoyo, Dios usa este canal para hablar a muchas personas que no tienen acceso a una iglesia, que se sienten solas en su fe, o que buscan señales de Dios en su vida. Hoy, tú puedes ser parte de este ministerio simplemente participando activamente en este video. Además, quiero que prestes mucha atención a la penúltima enseñanza de hoy, porque en ella se encuentra una clave espiritual que podría desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final. Ahora sí, vamos a comenzar este poderoso estudio bíblico sobre por qué Dios no habla audiblemente como en la Biblia, y cómo puedes aprender a escuchar su voz en el presente. 1. Dios habló audiblemente en el pasado por una razón específica. Cuando leemos la Biblia, nos encontramos con momentos donde Dios hablaba de manera audible a sus siervos. Moisés escuchó su voz desde la zarza ardiente, Éxodo 3:4. Samuel oyó su nombre ser llamado en la noche, 1 Samuel 3:10. Y Jesús mismo escuchó la voz del Padre en su bautismo diciendo, «Este es mi Hijo amado», Mateo 3:17. Estos relatos nos hacen preguntarnos, ¿por qué Dios hablaba así antes y ahora no? La clave está en comprender el propósito de la comunicación audible de Dios en aquel tiempo. En el Antiguo Testamento, la Biblia aún no estaba completa. Dios hablaba directamente a los patriarcas, profetas y líderes para darles instrucciones claras porque su pueblo aún no tenía un registro escrito y accesible de su voluntad. Cada palabra audible de Dios tenía un propósito específico: guiar, advertir, confirmar y establecer su pacto con la humanidad. Dios habló a Moisés en el monte Sinaí para entregar la ley, Éxodo 20.
habló a los profetas para corregir y dirigir a Israel en tiempos de crisis. Pero notemos algo interesante. Dios no hablaba audiblemente con todos. Solo lo hacía con aquellos que Él elegía para transmitir un mensaje a su pueblo. Incluso en tiempos bíblicos, la voz audible de Dios no era algo común para todos. Pero entonces, ¿por qué ya no lo hace hoy? Porque la revelación de Dios alcanzó su plenitud en Jesucristo y en su palabra escrita. Hebreos 1:1-2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios ha cambiado la forma en que nos comunica su voluntad. En el pasado, habló audiblemente porque su pueblo aún no tenía la plenitud de la revelación escrita. Hoy tenemos la Biblia, la obra completa de su palabra, y es a través de ella que Dios nos habla de manera clara y directa. Pero aquí surge una pregunta crucial. Si Dios ya no habla audiblemente, ¿cómo podemos escuchar su voz hoy? ¿Estamos destinados a vivir en un silencio espiritual? La respuesta es un rotundo no. Dios sigue hablando, pero ahora de una manera diferente, una manera más profunda y transformadora. En el siguiente tópico, exploraremos cómo Dios ha dejado de hablar con voz audible para hablar de una forma aún más poderosa, a través del Espíritu Santo en nuestro interior. 2. Dios sigue hablando hoy, pero de una manera diferente. Mucha gente cree que si no escucha la voz de Dios de manera audible, entonces Él está en silencio. Pero esta idea es errónea. Dios sigue hablando, pero ya no necesita usar una voz audible, porque ahora habita dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba en la tierra, sus discípulos podían escuchar su voz literalmente. Sin embargo, Jesús sabía que llegaría un momento en que Él ya no estaría físicamente con ellos, así que les prometió algo mucho mejor. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. El Espíritu Santo es la voz de Dios en nuestro interior. No necesitamos que Dios nos hable audiblemente desde el cielo, porque Él ya mora en nosotros y nos guía desde dentro. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no vivía en las personas como lo hace ahora. Solo descendía temporalmente sobre algunos profetas y líderes. Pero después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo fue dado a todos los creyentes. Esto significa que Dios te habla todo el tiempo, pero lo hace de una manera distinta. Su voz ya no es un estruendo en el cielo, ni un trueno desde una montana. Su voz es suave, pero poderosa. ¿Cómo habla Dios hoy? 1. A través de su palabra. La Biblia es la voz viva de Dios. Cuando lees la Escritura con un corazón abierto, el Espíritu Santo trae revelación y dirección. No es solo un libro, es la misma voz de Dios hablándote personalmente. 2. A través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Muchas veces sentimos una impresión, una convicción en nuestro espíritu que nos indica qué hacer. Esa es la voz de Dios guiándonos internamente. No es un sonido audible, pero es más real que cualquier ruido externo. 3. A través de circunstancias y señales, Dios nos habla usando nuestras experiencias diarias. Una puerta que se cierra puede ser Dios diciéndote, ese no es el camino. Un encuentro inesperado con alguien puede ser una señal de que Dios quiere mostrarte algo. 4. A través de otras personas, Dios usa a pastores, hermanos en la fe e incluso desconocidos para entregarnos un mensaje que necesitamos escuchar. 5. A través de la paz o inquietud en nuestro corazón, Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones. Cuando estamos en su voluntad, sentimos paz.
Cuando algo no es de Dios, sentimos inquietud. Esa es su voz guiándonos. ¿Por qué preferimos la voz audible? Muchos cristianos anhelan que Dios les hable de forma audible porque piensan que así sería más fácil saber qué hacer. Pero en realidad, tener la voz de Dios en nuestro interior es un privilegio aún mayor. Imagínate esto. En el Antiguo Testamento, Dios habló audiblemente a muchas personas, pero eso no significó que todas obedecieran. El pueblo de Israel oyó la voz de Dios en el Sinaí y aún así fabricó un becerro de oro. Los fariseos escucharon la voz de Jesús y aún así lo rechazaron. El problema nunca ha sido que Dios hable o no, sino que nosotros aprendamos a escuchar y obedecer. Dios no quiere hablarnos como a extraños, desde afuera. Él quiere hablarnos como un Padre que vive dentro de nosotros. En el siguiente tópico, profundizaremos en cómo podemos afinar nuestros oídos espirituales para escuchar claramente la voz de Dios en nuestra vida diaria. 3. Cómo afinar nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. Si Dios sigue hablando, hoy, ¿por qué tantos creyentes sienten que no lo escuchan? La respuesta no está en que Dios haya dejado de hablar, sino en nuestra capacidad para reconocer su voz. Así como un músico afina su oído para identificar las notas de una melodía, los hijos de Dios debemos afinar nuestros oídos espirituales para percibir su dirección. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Esto significa que si eres su hijo, puedes escuchar su voz. No es un privilegio para unos pocos, sino una promesa para todos los que le pertenecen. Sin embargo, hay cosas que pueden estar bloqueando nuestra capacidad de escuchar a Dios. Veamos algunas de ellas y cómo solucionarlas. 1. El ruido del mundo ahoga la voz de Dios. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, redes sociales, noticias, entretenimiento, preocupaciones. Todo esto genera ruido espiritual que impide que escuchemos la voz de Dios con claridad. Jesús nos enseñó la importancia de buscar lugares de silencio para conectar con Dios. Marcos 1:35 dice, «Levantándose muy de mañana, aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba». Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba apartarse para orar y escuchar al Padre, cuanto más nosotros. El silencio es un ingrediente clave para afinar nuestros oídos espirituales. 2. La falta de intimidad con Dios endurece nuestros oídos. Cuanto más tiempo pasamos con alguien, más fácilmente reconocemos su voz. Lo mismo ocurre con Dios. Si no tenemos una relación cercana con Él, será difícil identificar cuándo nos está hablando. En 1 Reyes 19:11-12, Dios le mostró a Elías que no siempre habla en el viento fuerte, en el terremoto o en el fuego. Dios hablaba en un susurro apacible. Esto nos enseña que Dios no grita para llamar nuestra atención, sino que nos susurra a través de su espíritu. Solo aquellos que están cerca pueden escucharlo. La clave está en desarrollar una relación profunda con Él a través de la oración y la meditación en su palabra. 3. La duda y el miedo nos impiden reconocer su voz. Muchas veces Dios nos habla, pero nosotros mismos dudamos de que sea su voz. Nos preguntamos, ¿y si esto es solo mi imaginación? ¿O y si me estoy equivocando? La Biblia nos dice en Santiago 1:5-6, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe, no dudando nada. Dios quiere que confiemos en que Él nos guía. Cuando recibimos una impresión en nuestro espíritu, debemos aprender a probarla con la palabra y con la paz interior que el Espíritu Santo nos da. Dios nunca nos dirá algo que contradiga la Escritura, ni que nos lleve a la confusión. 4. La obediencia nos sintoniza con su voz. Dios habla más claramente a aquellos que están dispuestos a obedecer.
Si ignoramos su voz una y otra vez, nuestro corazón se endurece y se nos hace más difícil escucharle. Proverbios 3:6 nos da una clave importante. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando buscamos su dirección con humildad y estamos dispuestos a hacer su voluntad, Él nos habla con claridad. ¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad de escuchar a Dios? 1. Apartando tiempo diario para estar en su presencia. No solo orando, sino también escuchando en silencio. 2. Leyendo su palabra con un corazón dispuesto. La Biblia es su voz escrita, y cuanto más la conozcamos, más fácilmente reconoceremos su dirección. 3. Aprendiendo a confiar en las impresiones del Espíritu Santo. Cuando sintamos paz en una decisión, es una señal de que Dios nos está guiando. 4. Obedeciendo lo que ya nos ha dicho. Si somos fieles en lo poco, Él nos revelará más. En el siguiente tópico, veremos cómo Dios usa las pruebas y los momentos de silencio para hablarnos y fortalecer nuestra fe. 4. Cuando Dios guarda silencio, ¿está realmente callado o está hablándonos de otra manera? Muchos creyentes pasan por momentos en los que oran y sienten que Dios no responde. Claman, buscan una señal, piden una palabra clara, pero todo lo que reciben es silencio. Este silencio puede ser desconcertante, incluso doloroso, pero ¿y si el silencio de Dios no es ausencia, sino un método diferente de comunicación? La Biblia nos muestra que los tiempos de silencio divino no son tiempos de abandono, sino momentos donde Dios está obrando en lo profundo de nuestro ser. En la historia de muchos hombres y mujeres de fe, el silencio de Dios fue la antesala de una revelación mayor. Veamos cómo. 1. El silencio de Dios es una prueba de fe. Dios no siempre responde de inmediato porque quiere que aprendamos a confiar en Él más allá de lo que sentimos o vemos. Un claro ejemplo de esto es Job. En un momento de sufrimiento extremo, Job clamó a Dios y no obtuvo respuesta inmediata. Job 30:20 dice: «Clamo a ti y no me respondes. Me presento y no me atiendes». Sin embargo, al final de su historia, Dios le habló y le reveló cosas que Job jamás había entendido antes. El silencio de Dios no era rechazo, sino un proceso de maduración para su fe. Dios usa el silencio para ver si confiamos en su carácter más allá de nuestras circunstancias. Seguiremos creyendo en su fidelidad, aunque no lo escuchemos hablar como quisiéramos. 2. En el silencio, Dios nos enseña a depender más de Él cuando todo es fácil. Cuando recibimos respuestas inmediatas, corremos el riesgo de volvernos dependientes de las señales en lugar de depender de Dios mismo. En Deuteronomio 8:2, Dios le recuerda a Israel: «Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón». Dios permitió que Israel pasara hambre antes de darle el maná. ¿Por qué? Porque quería enseñarles a depender de Él, no solo de los milagros. En nuestra vida, Dios a veces retira su voz audible para que aprendamos a caminar por fe y no por vista. 3. Dios nos habla en el silencio, pero de formas inesperadas, Dios puede estar hablándonos sin que nos demos cuenta. Muchas veces esperamos una voz fuerte desde el cielo, pero Dios nos está respondiendo a través de su paz, de su palabra, o incluso de circunstancias que no comprendemos al principio. El profeta Elías pasó por un momento de crisis en el que sintió que Dios estaba ausente. Se escondió en una cueva, esperando escuchar a Dios de la manera que lo había hecho antes. Pero algo sorprendente ocurrió, y le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Y ya aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las penas delante de Jehová.
pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19, 11, 12. Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios estaba en un susurro apacible. Muchas veces estamos esperando que Dios nos hable con truenos y relámpagos, pero Él nos está hablando suavemente a través de un sentimiento en nuestro espíritu, a través de un versículo que nos llama la atención, o incluso a través del consejo de alguien que nos ama. 4. El silencio de Dios nos impulsa a buscarlo más intensamente. Si Dios respondiera cada oración al instante, nuestra relación con Él se volvería automática y superficial. Es en los momentos de aparente silencio cuando nuestra hambre por su presencia crece. David lo expresó en el Salmo 42, 1 o 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando sentimos que Dios está en silencio, en lugar de alejarnos, debemos buscarlo con más pasión, con más deseo. ¿Qué hacer cuando sentimos que Dios está en silencio? 1. No te alejes de la oración. Sigue orando aunque sientas que no hay respuesta inmediata. Dios te escucha, aunque no lo percibas. 2. Sigue meditando en su palabra. Muchas veces, la respuesta que buscas está en un pasaje bíblico que aún no has leído con atención. 3. Observa cómo Dios te está guiando de otras maneras. Tal vez no está hablando audiblemente, pero está moviendo situaciones en tu vida para mostrarte su dirección. 4. Ten paciencia y confía. Dios no está ignorándote. Él trabaja en el silencio tanto como en el estruendo. En el siguiente tópico exploraremos cómo aprender a discernir cuándo es Dios quien nos está hablando y cuándo es nuestra propia voz o el enemigo tratando de confundirnos. 5. Cómo discernir la voz de Dios y diferenciarla de nuestra propia voz o del enemigo. Una de las preguntas más frecuentes entre los creyentes es: ¿cómo sé que es Dios quien me está hablando y no mi propia imaginación o incluso el enemigo tratando de enganarme? La Biblia nos advierte que hay muchas voces en el mundo espiritual, pero no todas provienen de Dios. Por eso es crucial aprender a discernir su voz. En 1 Juan 4:1 se nos da un consejo clave. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto significa que no toda impresión, pensamiento o sensación proviene de Dios. Hay 3 fuentes principales de voces espirituales. 1. La voz de Dios, la verdad y la guía divina. 2. Nuestra propia voz, deseos, emociones, lógica humana. 3. La voz del enemigo, engano, confusión, tentación. Veamos cómo distinguir cada una. 1. La voz de Dios. ¿Cómo reconocerla? La voz de Dios siempre tiene ciertas características inconfundibles. Siempre está alineada con la Biblia. Dios nunca nos dirá algo que contradiga su palabra. Si un pensamiento o sensación va en contra de la Escritura, definitivamente no viene de Él. Trae paz, aunque sea un desafío. Aun cuando Dios nos llame a hacer algo difícil, su voz trae una paz interna que sobrepasa el miedo o la confusión. Nos edifica y fortalece nuestra fe. Dios no nos habla para condenarnos ni para sembrar desesperanza, sino para corregirnos, con amor y darnos dirección. Nos lleva a amar más a Dios y a los demás. Toda revelación genuina de Dios produce en nosotros más amor, más humildad y más hambre de su presencia. Ejemplo bíblico. Cuando Dios llamó a Samuel por su nombre, 1 Samuel 3:1-10, su voz no fue escandalosa ni aterradora.
Era un llamado personal, repetitivo y claro. Cuando Samuel aprendió a reconocerla, su vida cambió para siempre. 2. Nuestra propia voz. ¿Cómo identificarla? Nuestra mente puede generar pensamientos que parecen espirituales, pero que en realidad son el reflejo de nuestros propios deseos, miedos o preocupaciones. Señales de que es nuestra propia voz. Se basa más en lógica humana que en la fe. Puede cambiar dependiendo de nuestras emociones. No siempre trae paz, a veces genera ansiedad o duda. Tiende a justificarnos en lugar de corregirnos. Ejemplo bíblico. Pedro en un momento reconoció a Jesús como el Hijo de Dios por revelación divina. Mateo 16, 16, 17. Pero poco después, cuando intentó impedir que Jesús hablara de su muerte, Jesús lo reprendió diciendo: «Apártate de mí, Satanás». Mateo 16, 23. Esto demuestra que nuestra propia voz puede ser engañosa si no está sometida a Dios. 3. La voz del enemigo. ¿Cómo detectarla y resistirla? Satanás intenta imitar la voz de Dios, pero su propósito es siempre destruir, confundir y apartarnos de la verdad. Señales de que es la voz del enemigo. Trae condenación y culpa. Dios nos corrige con amor, pero el enemigo nos acusa sin darnos esperanza de restauración. Siembra miedo y desesperanza. Dios dice: «Confía en mí», mientras que el enemigo susurra: «No hay salida». Desvía nuestra adoración. Satanás intentó que Jesús se postrara ante él en el desierto, Mateo 4:9, pero Jesús lo reprendió con la palabra. Ejemplo bíblico. En el Edén, la serpiente habló a Eva con sutileza y manipulación, Génesis 3:1-5. El enemigo siempre torcerá la palabra de Dios para sembrar dudas en nuestro corazón. 4. ¿Cómo estar seguros de que es Dios quien nos habla? Para asegurarnos de que estamos escuchando a Dios, debemos aplicar 3 pruebas. 1. La prueba de la Escritura. Está alineado con la Biblia. 2. La prueba de la paz. ¿Siento la paz de Dios al seguir esta dirección? 3. La prueba del fruto. ¿Esta voz me está llevando a crecer en fe, amor y santidad? Dios no nos dejará confundidos. Si buscamos su dirección con un corazón sincero, Él nos dará claridad. En el siguiente tópico veremos ejemplos bíblicos de personas que aprendieron a reconocer la voz de Dios y cómo aplicarlo a nuestra vida hoy. 6. Ejemplos bíblicos de personas que aprendieron a reconocer la voz de Dios. A lo largo de la Biblia, encontramos hombres y mujeres que no solo escucharon a Dios, sino que aprendieron a reconocer su voz en medio del ruido del mundo y la confusión de sus propios pensamientos. Sus experiencias nos enseñan cómo Dios sigue hablándonos hoy y cómo podemos aprender a identificarlos con claridad. Veamos algunos ejemplos clave. 1. Samuel. Aprendiendo a distinguir la voz de Dios en 1 Samuel 3, 1-10, encontramos a un joven Samuel sirviendo en el templo. Una noche, Dios lo llamó audiblemente, pero Samuel no reconoció que era Dios quien le hablaba. 3 veces corrió a donde estaba Elí, pensando que él lo había llamado. Finalmente, Elí entendió lo que ocurría y le dijo a Samuel que respondiera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Lección. La voz de Dios puede sonar diferente a lo que esperamos. A veces necesitamos madurez y guía espiritual para aprender a reconocerla. La clave para escuchar a Dios es estar dispuesto a obedecer lo que Él dice. Hoy, Dios nos habla de manera similar. Muchas veces no reconocemos su voz porque estamos esperando algo espectacular, cuando en realidad Él nos está hablando en lo cotidiano. 2. Moisés, la voz de Dios a través de lo inesperado. En Éxodo 3, 1-12, Moisés estaba cuidando ovejas cuando vio una zarza ardiendo que no se consumía. Se acercó, y desde la zarza, Dios le habló por primera vez.
Lo que sorprende de esta historia es que Moisés no estaba buscando escuchar a Dios. Él estaba ocupado en su rutina diaria, pero Dios decidió interrumpir su vida de una manera inesperada. Lección. Dios nos habla en momentos inesperados y de formas que no imaginamos. A veces Dios usa señales y circunstancias para captar nuestra atención. Nuestra respuesta debe ser como la de Moisés, acercarnos y prestar atención. Hoy, Dios puede hablarnos a través de una conversación, un mensaje en la iglesia o un versículo que de repente cobra un significado profundo. Debemos estar atentos a los arbustos ardientes que Dios pone en nuestro camino. 3. Elías, la voz de Dios en el silencio. En 1 Reyes 19, 11, 13, después de una gran victoria contra los profetas de Baal, Elías huyó al desierto, agotado y desanimado. Buscaba escuchar la voz de Dios, y entonces ocurrió algo sorprendente. Primero vino un fuerte viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente llegó un susurro apacible y delicado, y allí estaba Dios. Elías había esperado a Dios en manifestaciones poderosas, pero Dios eligió hablarle en un susurro. Lección. Dios no siempre nos habla con grandes señales. Muchas veces Dios nos habla en lo más profundo de nuestro espíritu, en la quietud de nuestra alma. Para escuchar a Dios, debemos aprender a silenciar el ruido exterior y nuestras propias preocupaciones. 4. Pablo, la voz de Dios que transforma vidas. Saulo de Tarso. Pablo era un perseguidor de cristianos, convencido de que hacía lo correcto. Pero en Hechos 9:1-6, tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús en el camino a Damasco. Una luz lo rodeó y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta experiencia cambió su vida para siempre. Pablo pasó de ser un perseguidor a un apóstol que llevó el Evangelio a las naciones. Lección. A veces, Dios nos habla con confrontación directa para corregir nuestro camino. Dios nos habla no solo para instruirnos, sino para transformar nuestro propósito de vida. No importa cuán lejos estemos, cuando Dios nos habla, es para traernos de vuelta a su voluntad. ¿Cómo aplicar estas lecciones hoy? 1. Como Samuel, aprendamos a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. No basta con oír, debemos estar dispuestos a obedecer. 2. Como Moisés, estemos atentos a las formas inesperadas en que Dios nos habla. 3. Como Elías, aprendamos a reconocer su voz en el silencio. No siempre serán señales estruendosas. Muchas veces será un susurro en nuestro espíritu. 4. Como Pablo, permitamos que la voz de Dios transforme nuestra vida. En el siguiente tópico, exploraremos cómo podemos desarrollar una vida espiritual más sensible a la voz de Dios y qué hábitos nos ayudarán a escucharle con mayor claridad. 7. Cómo desarrollar una vida espiritual sensible a la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios no es algo reservado para unos pocos. Dios quiere hablar con cada uno de sus hijos, pero depende de nosotros desarrollar un corazón y una vida espiritual sensibles a su voz. En la Biblia vemos que aquellos que aprendieron a escuchar a Dios no solo lo hicieron en momentos clave, sino que vivieron de una manera que los mantuvo en constante comunión con Él. Entonces, ¿cómo podemos afinar nuestra capacidad espiritual para escuchar a Dios con claridad? 1. Cultivar una relación íntima con Dios. Jesús dijo en Juan 15:5, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La clave para escuchar a Dios es permanecer en Él. No podemos esperar escuchar su voz si no pasamos tiempo en su presencia. ¿Cómo cultivar esta intimidad? Oración diaria.
no solo para hablar, sino también para escuchar. Muchas veces terminamos nuestra oración sin darle a Dios la oportunidad de responder. Lectura de la palabra. Dios nos habla a través de las Escrituras. Cuanto más las leemos, más fácil es reconocer su voz en nuestro interior. Tiempo de adoración. La adoración nos conecta con su presencia y sensibiliza nuestro espíritu. Cuando pasamos tiempo con Dios, su voz se vuelve más clara y familiar para nosotros. 2. Aprender a estar en silencio. En nuestra sociedad ruidosa, el silencio es escaso. Sin embargo, Dios nos habla más cuando estamos en quietud. Salmo 46:10 nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Practicar la quietud y la meditación en su presencia nos ayuda a ser más sensibles a su dirección. Ejemplo práctico. Aparta unos minutos cada día para estar en completo silencio delante de Dios. Enfoca tu mente en su presencia y en su amor, sin distracciones. Escucha con atención lo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu corazón. 3. Obedecer lo que Dios ya nos ha dicho. A veces, no escuchamos nuevas instrucciones de Dios porque no hemos obedecido las que ya nos dio. Jesús dijo en Lucas 16:10, «El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel». Si queremos recibir más dirección de Dios, debemos ser fieles en obedecer las pequeñas impresiones y convicciones que Él ya puso en nuestro corazón. Ejemplo. Si sientes en tu espíritu que Dios te está llamando a perdonar a alguien, hazlo. Si has sentido la impresión de ayudar a alguien necesitado, actúa en obediencia. Si Dios ha puesto en tu corazón dedicar más tiempo a la oración, hazlo sin retraso. Cuando obedecemos, nuestros oídos espirituales se afinan más y más. 4. Filtrar las distracciones espirituales. Así como el ruido externo nos impide escuchar a alguien en una conversación, el ruido espiritual nos impide escuchar a Dios. Jesús dijo en Mateo 6:6, «Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». ¿Qué significa cerrar la puerta? Apartarnos de las distracciones, redes sociales, noticias, preocupaciones. Enfocarnos completamente en Dios sin interrupciones. Buscar momentos de intimidad donde nuestra mente esté libre de ruido. 5. Buscar confirmación a través de la palabra y otros creyentes. Dios nunca nos dará una instrucción que contradiga su palabra. Por eso, todo lo que sentimos que Dios nos dice debe ser confirmado con la Escritura. 1 Tesalonicenses 5:21 dice: «Examinadlo todo, retened lo bueno». También podemos buscar consejo en creyentes maduros que nos ayuden a discernir si lo que estamos escuchando proviene realmente de Dios. 6. Perseverar en la búsqueda de Dios. Dios no siempre nos habla inmediatamente. A veces quiere ver cuánta hambre tenemos por su presencia. Jesús dijo en Mateo 7:7, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Dios nos llama a persistir en la búsqueda de su voz. Si sentimos que no estamos escuchando claramente, debemos seguir orando, buscando y afinando nuestros oídos espirituales. Conclusión. Para desarrollar una vida espiritual sensible a la voz de Dios, debemos 1. Cultivar una relación íntima con Él a través de la oración y la adoración. 2. Aprender a estar en silencio y escuchar con atención. 3. Obedecer las pequeñas impresiones y direcciones que ya nos ha dado. 4. Filtrar las distracciones y enfocarnos en su presencia. 5. Confirmar lo que escuchamos con la palabra y otros creyentes maduros. 6. Perseverar en la búsqueda de su voz con fe y paciencia. En el siguiente tópico exploraremos los peligros de no escuchar la voz de Dios y cómo podemos evitar caer en caminos equivocados. 8.
Los peligros de no escuchar la voz de Dios y cómo evitar caminos equivocados. No escuchar la voz de Dios no solo nos priva de su dirección, sino que nos expone a peligros espirituales. La Biblia nos muestra que cuando el pueblo de Dios deja de oír su voz, inevitablemente cae en confusión, pecado y destrucción. Veamos qué sucede cuando ignoramos la voz de Dios y cómo podemos evitar caer en estos errores. 1. La ceguera espiritual nos aleja del propósito de Dios. Uno de los mayores peligros de no escuchar a Dios es que podemos tomar decisiones fuera de su voluntad. En Proverbios 14:12 se nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando confiamos en nuestra propia lógica sin buscar la guía de Dios, corremos el riesgo de caminar en la dirección equivocada. Lo que parece correcto a nuestros ojos no siempre es lo mejor para nuestra vida. Ejemplo bíblico: Sansón. Dios tenía un propósito poderoso para su vida, pero Sansón no escuchó la voz de Dios y en cambio siguió sus propios deseos. Esto lo llevó a perder su fuerza y ser capturado por sus enemigos. Jueces 16. Lección: si no escuchamos a Dios, terminaremos tomando decisiones basadas en nuestra carne, lo que nos llevará a problemas y pérdidas espirituales. 2. La falta de dirección nos hace vulnerables a la voz del enemigo. Si no estamos sintonizados con la voz de Dios, otras voces tomarán su lugar. El enemigo siempre intentará susurrar mentiras para desviarnos del camino correcto. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando no discernimos la voz de Dios, podemos caer en confusión espiritual, no saber qué hacer ni a dónde ir, decisiones destructivas, tomar caminos que nos alejan de su propósito. Mentiras del enemigo, creer que Dios no nos ama o que no tiene un plan para nosotros. Ejemplo bíblico: el pueblo de Israel en el desierto. Dios les hablaba, pero ellos no escuchaban ni obedecían. Como resultado, vagaron 40 años sin entrar en la tierra prometida. Números 14:33-34. Lección: si ignoramos la voz de Dios, podemos terminar vagando sin rumbo en nuestra vida espiritual. 3. El endurecimiento del corazón nos aleja de la comunión con Dios. Uno de los peligros más graves de no escuchar la voz de Dios es que nuestro corazón puede endurecerse con el tiempo. En Hebreos 3:15 se nos advierte: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cada vez que ignoramos una convicción del Espíritu Santo, nuestro corazón se vuelve menos sensible a su dirección. Con el tiempo, podemos llegar a un punto donde ya no reconocemos su voz en absoluto. Ejemplo bíblico: el faraón de Egipto. Moisés le dio la palabra de Dios repetidas veces, pero él endureció su corazón. Como resultado, Egipto sufrió plagas y destrucción. Éxodo 7:12. Lección: ignorar a Dios nos lleva a un estado donde ya no podemos percibir su dirección, y eso puede traer graves consecuencias. ¿Cómo evitar estos peligros y permanecer en la voz de Dios? 1. Tener un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. No basta con oír la voz de Dios, debemos estar dispuestos a actuar en base a lo que Él nos dice. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, enganándoos a vosotros mismos. 2. Buscar la guía de Dios en cada decisión. Antes de tomar decisiones importantes, debemos orar y pedir dirección. Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. 3. Permanecer en comunión con el Espíritu Santo.
Cuanto más tiempo pasamos con Dios en oración y meditación en su palabra, más fácil será discernir su voz. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. 4. Pedir confirmación cuando no estemos seguros. Dios nunca se ofende cuando buscamos confirmación de su voz. Podemos pedirle que nos hable a través de su palabra, consejeros sabios o señales claras. Jueces 6:36-40. Gedeón pidió confirmación a Dios, y Dios se la dio. 5. Evitar distracciones y mantener nuestra vida alineada con su voluntad. El mundo está lleno de voces que compiten por nuestra atención. Debemos asegurarnos de que la voz de Dios sea la más fuerte en nuestra vida. Conclusión. Si no escuchamos la voz de Dios, podemos caer en caminos peligrosos. 1. Tomar decisiones equivocadas que nos alejan de su propósito. 2. Ser vulnerables a la confusión y las mentiras del enemigo. 3. Endurecer nuestro corazón y perder la sensibilidad a su dirección. Pero si cultivamos una vida de oración, obediencia y comunión con el Espíritu Santo, podremos caminar con seguridad, sabiendo que Dios nos está guiando en cada paso. En el siguiente tópico, exploraremos cómo Dios usa nuestras pruebas y dificultades para hablarnos y fortalecernos espiritualmente. 9. Cuando Dios nos habla a través de las pruebas y dificultades, muchas veces esperamos escuchar la voz de Dios en momentos de calma, pero la realidad es que Dios habla con mayor claridad en medio de nuestras pruebas y dificultades. Aunque el sufrimiento no es algo que deseemos, Dios lo usa para formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y llevarnos a un nivel más profundo de intimidad con Él. Veamos cómo Dios nos habla en los momentos difíciles y cómo podemos responder para recibir su dirección. 1. Las pruebas nos enseñan a depender completamente de Dios. Cuando todo va bien, es fácil confiar en nuestras propias fuerzas. Sin embargo, en las dificultades nos damos cuenta de que sin Dios no podemos seguir adelante. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en 2 Corintios 12:9-10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios nos habla en medio de nuestras pruebas para recordarnos que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. 2. Las dificultades revelan lo que hay en nuestro corazón. A veces, Dios permite que pasemos por pruebas para mostrarnos áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas. En Deuteronomio 8:2, Dios le dijo a Israel, «Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón». El desierto no fue solo un castigo, fue un proceso de enseñanza. Dios los estaba moldeando para que aprendieran a depender de Él. Ejemplo bíblico. Pedro. Antes de la crucifixión, Pedro pensaba que su fe era fuerte, pero cuando fue probado, negó a Jesús 3 veces. Fue a través de esta prueba que Pedro descubrió su debilidad y pudo ser restaurado por Jesús. Lucas 22:31-32. Lección. Dios usa las pruebas para purificar nuestra fe y hacernos crecer espiritualmente. 3. En el sufrimiento, Dios nos habla con mayor profundidad. Cuando todo está tranquilo, a veces ignoramos la voz de Dios. Pero cuando estamos en crisis, nos volvemos más sensibles a su dirección. Salmo 119:71 dice, «Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos».
El sufrimiento nos lleva a buscar a Dios con más intensidad y a escuchar su voz con más claridad. Ejemplo bíblico. Job perdió todo, sus hijos, su riqueza y su salud. Pero al final de su prueba reconoció: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Dios no solo restauró a Job, sino que le reveló su gloria de una manera que nunca antes había experimentado. 4. Las pruebas nos enseñan a confiar en el tiempo de Dios. Muchas veces, cuando pasamos por dificultades, queremos respuestas rápidas, pero Dios nos enseña que su tiempo es perfecto y que debemos aprender a esperar en Él. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios no siempre responde de inmediato, pero nos fortalece mientras esperamos. 5. ¿Cómo escuchar a Dios en medio de las pruebas cuando estamos pasando por dificultades? Podemos hacer 3 cosas para asegurarnos de escuchar la voz de Dios. 1. Permanecer en su palabra. Dios nos habla a través de la Biblia. Muchas veces, la respuesta que buscamos ya está escrita en ella. 2. Orar con un corazón abierto. En lugar de pedirle a Dios que nos quite la prueba, podemos preguntarle: Señor, ¿qué quieres enseñarme en este proceso? 3. Permanecer en fe y obediencia. Aun cuando no entendamos lo que Dios está haciendo, debemos confiar en que Él tiene un propósito mayor. Conclusión: Dios usa las pruebas para 1. Enseñarnos a depender de Él. 2. Revelar lo que hay en nuestro corazón. 3. Hablar con más profundidad en nuestra vida. 4. Enseñarnos a confiar en su tiempo. 5. Moldearnos y prepararnos para su propósito. Las dificultades no son el fin, son un medio para acercarnos más a Dios y escuchar su voz con mayor claridad. En el siguiente y último bloque haremos un cierre con una reflexión final y una llamada a la acción para los oyentes. 10. Hemos recorrido un viaje profundo sobre por qué Dios no habla audiblemente como en la Biblia y cómo sigue hablándonos hoy. Ahora que hemos llegado al final de este estudio, quiero que reflexionemos sobre algo fundamental. Dios nunca ha dejado de hablar. Somos nosotros quienes muchas veces no sabemos cómo escucharle. Tal vez durante mucho tiempo has sentido que Dios está en silencio, que tus oraciones suben al cielo, pero no encuentras respuesta. Quizás has esperado una señal, una voz audible que te diga exactamente qué hacer, pero solo has encontrado un aparente vacío. Pero hoy, después de todo lo que hemos aprendido, quiero hacerte una pregunta. ¿Y si Dios ya te ha estado hablando, pero de una manera que no habías aprendido a reconocer? Dios ha estado hablándote a través de su palabra, de las impresiones del Espíritu Santo, de las circunstancias, de las pruebas, de la paz en tu corazón. La clave no es esperar que Dios hable con truenos desde el cielo, sino entrenar nuestro oído espiritual para percibir su voz en cada detalle de nuestra vida. Jesús lo dijo claramente en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Dios no ha dejado de hablar. Él te conoce, te llama por tu nombre y te está guiando en este mismo momento. ¿Cómo aplicar esto a tu vida? A lo largo de este estudio hemos aprendido principios poderosos para escuchar la voz de Dios, pero el conocimiento sin acción es inútil. Hoy quiero desafiarte a tomar una decisión práctica para empezar a escuchar a Dios con mayor claridad. Aquí hay 3 pasos concretos que puedes comenzar a aplicar desde ahora mismo. 1. Establece un tiempo diario para escuchar a Dios. No solo para orar y hablarle, sino para estar en silencio y dejar que Él te hable. 2. Afina tu oído espiritual, sumergiéndote en su palabra.
La Biblia es la voz de Dios escrita. Cuanto más la leas, más fácilmente reconocerás su voz en tu vida. 3. Obedece lo que ya sabes que Dios te ha dicho. Si aún no has actuado, en la última instrucción que Dios te dio, hazlo. La obediencia abre la puerta a nuevas revelaciones. Tu compromiso con Dios. Ahora quiero pedirte que hagas algo muy importante. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios ha hablado a tu vida en este video. No estás aquí por casualidad. Dios te ha guiado hasta este mensaje porque quiere enseñarte algo. Por eso, te invito a demostrar tu compromiso con tu fe dejando un comentario con esta frase. Señor, quiero aprender a escuchar tu voz y seguir tu dirección. Cuando escribas esta frase en los comentarios, estarás declarando públicamente tu deseo de escuchar a Dios con más claridad. Será un acto de fe y un testimonio de que Dios te ha hablado hoy. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Además, quiero recordarte algo fundamental. Hay muchas personas en este mismo momento que necesitan escuchar esta enseñanza. Hay hermanos y hermanas que están luchando, que sienten que Dios está en silencio, que han perdido la esperanza. Tú puedes ser el instrumento para que esta palabra llegue a ellos. Aquí tienes 3 formas en las que puedes ayudar a difundir este mensaje y bendecir a otros. 1. Dale me gusta a este video. Esto le dice a YouTube que este contenido es valioso y lo mostrará a más personas que lo necesitan. 2. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. De esta forma, cada vez que suba un nuevo mensaje, recibirás la alerta y podrás seguir creciendo en tu vida espiritual. 3. Comparte este video con al menos 3 personas. Tal vez hay alguien en tu familia, en tu grupo de amigos o en tu iglesia que necesita escuchar esto hoy. No subestimes el poder de compartir un mensaje de Dios. Reflexión final. La conexión con Dios no termina aquí. Escuchar la voz de Dios no es un evento único, es un proceso continuo. Dios quiere hablarte cada día, en cada situación de tu vida. No es solo en los momentos de crisis o de necesidad, sino en lo cotidiano, en lo simple, en cada paso que das. Hoy quiero animarte a que no dejes esta enseñanza aquí. Sigue buscando. Sigue orando, sigue afinando tu oído espiritual, porque cuanto más te acerques a Dios, más clara será su voz en tu vida. No pauses este video todavía. Tómate unos minutos en este instante para cerrar tus ojos, respirar profundo y simplemente agradecerle a Dios por este momento. Permanece en su presencia unos instantes. Deja que su paz llene tu corazón y háblale con sinceridad. Dios te ha hablado hoy. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta enseñanza? Déjame tu comentario con la frase, Señor, quiero aprender a escuchar tu voz y seguir tu dirección. Y nos vemos en el próximo estudio. Que Dios te bendiga.